Imagina por un momento. Una noche sin nubes, bajo un cielo estrellado. Cada punto de luz. Cada galaxia lejana. Cada planeta que gira silenciosamente en su órbita. ¿Alguna vez te has detenido a pensar cómo llegó a ser todo eso? ¿Cómo se formó nuestro propio Sol? Ese gigante incandescente que da vida. ¿Y cómo aparecieron los mundos que lo rodean? Incluido el nuestro. La Tierra. Ese oasis azul en la inmensidad del cosmos. Este no es un cuento de hadas. Es una saga cósmica escrita con las leyes de la física. Una historia de billones de años de evolución y transformación. Hoy, en este vídeo, en Mentes del Abismo, vamos a desenterrar los secretos más profundos de nuestro propio vecindario estelar. Nos adentraremos en el pasado más remoto para explorar no una, sino las dos teorías principales que la ciencia ha formulado para explicar el origen de nuestro sistema solar. Prepárate para desafiar tu percepción de la realidad. Para entender los procesos gigantescos que dieron forma a los planetas y lunas que ahora conocemos. Descubrirás que el nacimiento de nuestro sistema solar no fue un evento caprichoso, sino el resultado de un intrincado ballet de fuerzas gravitacionales, de gas y polvo cósmico, y de colisiones inimaginables. Desde la vasta inmensidad de una nebulosa primordial hasta la aparición de los mundos habitables. Cada paso en este viaje es una maravilla. ¿Estás listo para desvelar el mayor misterio de nuestro origen cósmico? El que define nuestra existencia aquí y ahora, pero antes de sumergirnos en este fascinante viaje. Si la curiosidad por el universo te consume tanto como a nosotros. Si te apasionan los misterios de la ciencia y los descubrimientos que expanden nuestra mente. Te invito a unirte a nuestra comunidad. Suscríbete a Mentes del Abismo ahora mismo. Activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras exploraciones cósmicas. Y déjanos un me gusta si esta aventura te emociona tanto como a nosotros. Tu apoyo nos permite seguir desentrañando los enigmas del cosmos y compartiéndolos contigo. No querrás perderte lo que viene. La historia de nuestro sistema solar es solo el comienzo. Nuestra primera parada en este viaje al origen nos lleva a la teoría más ampliamente aceptada por la comunidad científica. El pilar sobre el que se asienta gran parte de nuestra comprensión actual de la formación estelar y planetaria. Hablamos de la hipótesis nebular. Una idea que, aunque sus raíces se extienden hasta pensadores del siglo XVIII como Immanuel Kant y Pierre-Simon Laplace, ha sido refinada y confirmada con las herramientas y observaciones de la astrofísica moderna. Imagina por un momento una escena que desafía nuestra escala humana. Una vasta, fría y casi silenciosa nube de gas y polvo esparcida por el espacio interestelar. Miles de veces más grande que nuestro sistema solar actual. No estamos hablando de cualquier gas o cualquier polvo. Nos referimos a los restos cósmicos de estrellas anteriores que ya habían vivido sus vidas y estallado, enriqueciendo el universo con elementos más pesados que el hidrógeno y el helio primordiales. Esta inmensa nebulosa solar, ¿cómo la llamamos? Era una entidad flotante, aparentemente estática, pero con una tendencia inherente a cambiar. Y ese cambio comenzó con una chispa, una perturbación. No fue un acto mágico, sino un evento gravitacional colosal. Piensa en la onda expansiva de una supernova cercana. La explosión cataclísmica de una estrella moribunda. O quizás el paso cercano de otra nube interestelar masiva. Cualquiera de estas perturbaciones podría haber creado una pequeña irregularidad. Una región de densidad ligeramente superior dentro de la nebulosa. Y en el universo. La gravedad es una fuerza implacable. Incluso la más mínima concentración de masa ejerce una atracción. Así, esa pequeña irregularidad comenzó a atraer más gas y polvo hacia sí misma. Y como una bola de nieve rodando cuesta abajo. Cuanto más material acumulaba, mayor era su atracción gravitacional. Este proceso de colapso gravitacional fue el primer acto en el drama cósmico de la creación de nuestro sistema solar, a medida que la nebulosa se encogía.
No solo se hacía más densa, sino que también comenzaba a girar. Y lo hacía cada vez más rápido. Es el mismo principio que observa un patinador de hielo, cuando contrae sus brazos hacia el cuerpo. Su velocidad de giro aumenta drásticamente. De manera similar, a medida que la inmensa nube se colapsaba. Cualquier movimiento rotacional previo, por mínimo que fuera, se amplificaba enormemente. Esta combinación de colapso y rotación rápida tuvo un efecto crucial. La nebulosa no se encogió en una esfera perfecta, sino que se aplanó, como una pizza girando y extendiéndose, transformándose en un disco protoplanetario. Un disco vasto y giratorio, con la mayor parte de la masa concentrada en su centro, y el resto del material formando un amplio anillo a su alrededor. Es en este disco donde comenzaría la verdadera magia de la formación planetaria. Una danza gravitacional que daría lugar a los mundos que hoy conocemos en el corazón de este disco giratorio, donde la mayor parte de la masa de la nebulosa se había acumulado. Las condiciones se volvieron extremas. La presión y la temperatura se elevaron a niveles inimaginables. Las colisiones entre átomos y partículas se hicieron cada vez más violentas y frecuentes. Esta región central, conocida ahora como protosol, se volvió tan densa y caliente que la presión de su propia gravedad ya no podía ser contenida solo por la presión térmica del gas. Se alcanzaron las condiciones críticas para el inicio de las reacciones de fusión nuclear. El hidrógeno comenzó a transformarse en helio, liberando cantidades colosales de energía. Y así, con un estallido de luz y calor, se encendió nuestro Sol. Nuestro gigantesco horno nuclear que desde entonces ha iluminado y dado vida a nuestro sistema. Un proceso que aún hoy podemos observar en otras estrellas jóvenes naciendo en nuestra galaxia. La creación de una estrella es un evento de una magnificencia inigualable. Pero la historia no termina con el nacimiento del Sol. A su alrededor, en ese vasto disco protoplanetario, el resto del material no se quedó inactivo. Era un caldo de cultivo para la formación de los planetas. En esta región, las partículas de polvo microscópicas y los diminutos granos de hielo comenzaron un proceso de colisión y adhesión. No se trata de simples choques al azar. Fuerzas electrostáticas, como las que hacen que un globo frotado en tu pelo se pegue a una pared, ayudaron a que estas partículas iniciales se pegaran entre sí. Poco a poco, estas diminutas acumulaciones crecieron, formando objetos del tamaño de guijarros, luego rocas, y eventualmente, cuerpos de varios kilómetros de diámetro. A estos objetos los llamamos planetesimales. Eran los ladrillos fundamentales con los que se construirían los futuros planetas. Imagina millones, billones de estos planetesimales, orbitando el joven Sol, chocando y fusionándose en un ballet cósmico increíblemente lento pero implacable. Cada colisión exitosa significaba un aumento de masa. Y con cada aumento de masa, también aumentaba la atracción gravitacional del planetesimal, convirtiéndolo en un imán más potente para atraer aún más material. Este proceso de acreción, de crecimiento por acumulación, continuó durante millones de años. Los planetesimales más grandes, con su mayor fuerza gravitacional, dominaron su vecindad, atrayendo y absorbiendo a los más pequeños. No fue un proceso pacífico. Fue un periodo de bombardeo constante y de gigantescas colisiones. Algunos choques serían destructivos, pulverizando los cuerpos. Pero muchos otros llevarían a la fusión y al crecimiento. Estos cuerpos en crecimiento se convirtieron en protoplanetas, los embriones de los planetas que hoy conocemos. El tipo de planeta que se formó dependió en gran medida de su distancia al joven Sol. Cerca del Sol, las temperaturas eran extremadamente altas. Solo los materiales con puntos de fusión muy elevados, como las rocas y los metales, podían condensarse y permanecer sólidos.
Estos materiales más densos formaron los planetas rocosos interiores, Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. Estos mundos son relativamente pequeños y densos, con superficies sólicas. Más allá de lo que se conoce como la línea de hielo o línea de escarcha, aproximadamente a la altura del cinturón de asteroides, donde las temperaturas eran lo suficientemente bajas. Los compuestos volátiles como el agua, el metano y el amoníaco podían congelarse y formar hielos sólidos. Esto significaba que había una cantidad mucho mayor de material disponible para la acreción en estas regiones exteriores. Los protoplanetas que se formaron aquí crecieron rápidamente a tamaños colosales. Su inmensa gravedad les permitió capturar enormes cantidades de los gases más ligeros, como hidrógeno y helio, que aún abundaban en el disco protoplanetario. Así nacieron los gigantes gaseosos, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Mundos masivos, compuestos principalmente de gas y líquido. La hipótesis nebular es una teoría poderosa porque explica de forma coherente muchas de las características observables de nuestro sistema solar. Por ejemplo, el hecho de que todos los planetas orbiten el Sol en un plano casi uniforme. El plano eclíptico. Esto es un legado directo del disco protoplanetario aplanado. También explica por qué la mayoría de los planetas giran en la misma dirección que el Sol. ¿Y por qué los planetas interiores son rocosos mientras que los exteriores son gigantes gaseosos? Pero quizás la evidencia más convincente proviene de la observación astronómica moderna. Telescopios de última generación, como el Atacama Large Millimeter / Submillimeter Array, ALMA, o el Telescopio Espacial Hubble, han capturado imágenes asombrosas de discos protoplanetarios alrededor de otras estrellas jóvenes en nuestra propia galaxia. En estas guarderías estelares, vemos exactamente el tipo de estructuras que la hipótesis nebular predijo. Anillos y huecos donde los protoplanetas en formación están limpiando sus órbitas. Es como tener una ventana directa a nuestro propio pasado, viendo cómo se gestaron otros sistemas solares. Mientras la hipótesis nebular nos brinda esa vasta narrativa del colapso y la formación del disco. Existe otra teoría que, si bien a menudo se entrelaza con la primera, se enfoca con mayor precisión en cómo los bloques de construcción individuales dentro de ese disco se ensamblaron, para dar forma a los mundos que hoy orbitamos. Hablamos de la teoría de la acreción. Este concepto no es tanto una alternativa radical a la nebulosa, sino más bien una profundización, una explicación detallada de los mecanismos microscópicos y macroscópicos que permitieron que el polvo y el gas se convirtieran en planetas. Si la nebulosa nos dio el escenario y los actores principales, la acreción nos describe la coreografía exacta de su danza. Es la historia de cómo lo pequeño se vuelve grande. Cómo las partículas insignificantes se convierten en gigantes cósmicos. Imagina este proceso en cámara lenta. En el disco protoplanetario que rodeaba al joven Sol, una sopa densa de partículas de polvo, granos de hielo y moléculas de gas flotaba en un ballet aparentemente caótico. Pero no era tan caótico como parecía. A nivel microscópico, estas partículas diminutas comenzaban a colisionar entre sí. Al principio, estas colisiones eran suaves, apenas más que roces. Pero gracias a fuerzas sutiles como la atracción electrostática, similar a la electricidad estática que pega un globo a una pared, estas partículas tenían una tendencia a adherirse. No todas las colisiones terminaban en adhesión. A veces se rebotaban o incluso se fragmentaban. Pero la mayoría de las veces, si la velocidad del impacto era la adecuada, se unían. Es un crecimiento gradual. Un pegarse poco a poco. Un proceso lento pero implacable. Piensa en cómo se forma una bola de nieve rodando ladera abajo. Cada pequeño copo que se adhiere aumenta su tamaño, su masa y su capacidad para recoger más nieve a medida que estas agregaciones crecían. De micras a milímetros. Y luego a centímetros. Las fuerzas electrostáticas se volvían menos relevantes.
y la gravedad comenzaba a tomar el control. Estos cuerpos ahora un poco más grandes, que podrían ser del tamaño de guijarros o incluso rocas pequeñas, empezaron a ejercer su propia atracción gravitacional sobre las partículas circundantes. Las colisiones se hicieron más violentas, pero también más efectivas. Los objetos más grandes eran más propensos a absorber a los más pequeños en lugar de simplemente rebotar. Este es el punto crucial en la formación de los planetesimales. Esos cuerpos de varios kilómetros de diámetro que mencionábamos antes. Los planetesimales eran los verdaderos constructores de los planetas, capaces de atraer gravitacionalmente otros planetesimales y todo el material suelto en sus órbitas. El crecimiento por acreción continuó a un ritmo acelerado una vez que los planetesimales alcanzaron un tamaño crítico. La gravedad se convirtió en el motor principal, arrastrando hacia sí no solo partículas individuales, sino también otros planetesimales completos. Era un proceso de engullir y crecer. Los choques entre planetesimales eran eventos colosales, algunos lo suficientemente energéticos como para destrozar ambos cuerpos, pero muchos otros resultaban en la fusión, sumando sus masas y aumentando el tamaño del objeto resultante. Este periodo fue de un bombardeo cósmico constante y feroz, en el que los cuerpos más grandes y afortunados sobrevivieron y prosperaron, consolidando su dominio gravitacional en sus respectivas regiones del disco. Un factor crucial en la teoría de la acreción, que ha sido refinado con los modelos más modernos, es el papel del gas en el disco protoplanetario. No era solo un disco de polvo y rocas, sino que estaba lleno de gas residual del colapso de la nebulosa. Este gas no solo proporcionaba material adicional para la acreción de los gigantes gaseosos, sino que también actuaba como un freno para las partículas de polvo y los pequeños planetesimales. Al interactuar con el gas, estos objetos experimentaban una resistencia que los hacía perder energía y caer lentamente hacia el centro del disco, o hacia objetos más masivos. Este arrastre de gas era fundamental, ya que ayudaba a que las partículas se movieran a velocidades relativas más bajas, lo que aumentaba las probabilidades de que se adhirieran en lugar de rebotar o destruirse mutuamente. Sin este efecto de frenado, la formación eficiente de planetas habría sido mucho más difícil de lograr. La teoría de la acreción explica no solo cómo crecieron los planetas, sino también por qué encontramos diferencias en la composición y tamaño de los planetas dentro del sistema solar. En las regiones internas, cerca del Sol, donde el gas era más caliente y menos denso, los planetas se formaron principalmente por la acreción de materiales rocosos y metálicos, que son más pesados y no se vaporizaban con el calor. De ahí la formación de los planetas terrestres. En las regiones más frías y distantes del disco, más allá de la línea de hielo, los materiales volátiles como el agua, el metano y el amoníaco podían congelarse y unirse a las partículas de polvo. Esto proporcionó una cantidad mucho mayor de material sólido para la acreción, permitiendo que los núcleos de los planetas gigantes crecieran a un ritmo mucho más rápido. Una vez que estos núcleos alcanzaron una masa crítica, lo suficientemente grande como para ejercer una inmensa gravedad, fueron capaces de atraer y capturar vastas cantidades del gas residual de hidrógeno y helio que aún quedaba en el disco, engordando hasta convertirse en los colosales gigantes gaseosos y helados que hoy dominan el sistema solar exterior así. Mientras la hipótesis nebular nos proporciona la gran escala del nacimiento, la teoría de la acreción nos sumerge en los detalles intrincados de cómo la materia se organizó y se construyó a sí misma, pieza por pieza. Es un testimonio de cómo las leyes fundamentales de la física, la gravedad, las colisiones y las interacciones de partículas, pueden dar lugar a la complejidad y la belleza que observamos en nuestro cosmos. Estas dos teorías no son contradictorias, sino complementarias. Trabajan juntas para pintar una imagen coherente y robusta de cómo ese puñado de polvo y gas se transformó en el sistema estelar que llamamos hogar. Cada nueva observación astronómica,
cada simulación computacional más avanzada, solo sirve para refinar y fortalecer nuestra comprensión de estos procesos asombrosos. Nos muestran que el universo es un lugar de creación constante. Un laboratorio gigantesco donde la materia y la energía bailan al ritmo de la gravedad, forjando nuevas estrellas y nuevos mundos. La historia de nuestro sistema solar es la historia de todos los sistemas planetarios. Un ciclo eterno de muerte estelar que siembra las semillas para una nueva vida. La belleza de la ciencia radica en su constante evolución, en su capacidad para cuestionar, para observar y para refinar nuestras verdades. Las teorías del origen del sistema solar no son dogmas inmutables, sino modelos dinámicos que se enriquecen con cada nuevo descubrimiento, cada nueva observación que nos llega de los confines del cosmos. Los telescopios de nueva generación, tanto los terrestres como los espaciales, se han convertido en nuestras máquinas del tiempo, permitiéndonos mirar hacia atrás, miles de millones de años, para observar sistemas estelares y planetarios en formación, en galaxias lejanas. Estas imágenes no son solo bellas fotografías. Son pruebas directas. Son el testimonio visual de que los procesos descritos por la hipótesis nebular y la teoría de la acreción no son meras conjeturas. Son fenómenos que se repiten una y otra vez en el universo. Ver discos protoplanetarios con anillos y huecos, donde se presume que los jóvenes planetas están limpiando sus órbitas. Es como ver nacer a nuestros propios hermanos cósmicos, confirmando que la historia de nuestro Sol y sus planetas es una historia universal, pero no todo está resuelto. Como en cualquier campo de la ciencia, existen preguntas persistentes, anomalías que desafían nuestras explicaciones actuales. Por ejemplo, la existencia de Júpiteres calientes, gigantes gaseosos que orbitan increíblemente cerca de sus estrellas, en lugares donde la acreción de gases a gran escala se consideraba improbable. O la extraña inclinación del eje de Urano. O las órbitas inusuales de ciertos objetos en el cinturón de Kuiper, más allá de Neptuno. Estos enigmas nos impulsan a ir más allá, a considerar escenarios más complejos. Quizás migraciones planetarias a gran escala, donde los planetas no se quedan donde se formaron inicialmente, sino que se mueven significativamente a través del disco bajo la influencia gravitacional de otros cuerpos o del gas residual. El modelo de Niza, por ejemplo, es una hipótesis que sugiere que los gigantes gaseosos migraron significativamente después de su formación, reorganizando el sistema solar temprano y explicando el gran bombardeo tardío que sufrió la Luna y los planetas interiores. Estos desafíos no debilitan las teorías principales. Las fortalecen. Las empujan a ser más sofisticadas, a incorporar nuevos fenómenos y a explorar interacciones más complejas. Es un recordatorio de que la ciencia es un proceso vivo, una búsqueda continua de la verdad, donde cada respuesta abre nuevas preguntas y cada misterio desvelado nos lleva a uno más profundo. La formación de nuestro sistema solar y de otros sistemas planetarios es un tapiz tejido con hilos de física, química y matemáticas. Un tapiz que estamos lejos de completar. Pero cada hilo que añadimos nos acerca un poco más a la comprensión definitiva. La Tierra, nuestro hogar, es un testimonio viviente de estos procesos cósmicos. Cada roca bajo nuestros pies, cada molécula de agua en nuestros océanos, cada átomo que nos compone, tiene sus orígenes en esa misma nebulosa primordial. Somos polvo de estrellas reciclado. El resultado directo de la hipótesis nebular y la teoría de la acreción. La comprensión de nuestro origen cósmico no es solo un ejercicio intelectual. Es una forma de conectar con el universo a un nivel fundamental. De apreciar la improbabilidad de nuestra existencia y la inmensa belleza de los procesos naturales. Es un recordatorio de que somos parte de algo mucho más grande. De una historia que comenzó mucho antes de que existiera el Sol.
y que continuará mucho después de que éste se extinga. El estudio del origen de los sistemas planetarios no solo nos habla de nuestro pasado, sino que también nos da pistas sobre el futuro. Al comprender cómo se forman los planetas, podemos buscar con mayor precisión mundos habitables alrededor de otras estrellas. Los exoplanetas. Esos mundos descubiertos más allá de nuestro sistema solar, nos ofrecen una diversidad asombrosa. Algunos encajan perfectamente con nuestras teorías de formación. Otros nos obligan a extender los límites de nuestra imaginación. Esta diversidad es una rica fuente de datos para los astrofísicos, permitiéndoles probar y refinar los modelos de acreción y migración planetaria. Cada nuevo exoplaneta descubierto. Cada nueva observación de un disco protoplanetario. Es una pieza adicional en el gigantesco rompecabezas del nacimiento de los sistemas estelares. La búsqueda de la vida más allá de la Tierra está intrínsecamente ligada a nuestra comprensión de cómo se forman los planetas. Solo si sabemos cómo nacen los mundos, podremos identificar dónde es más probable que haya surgido y prosperado la vida, así que, la próxima vez que mires al cielo nocturno, recuerda esta increíble historia. La de cómo una vasta nube de gas y polvo se contrajo, giró, se encendió, y a través de un paciente proceso de acumulación, dio lugar a nuestro Sol, a los planetas rocosos, a los gigantes gaseosos, y a la vida que florece en la Tierra. Es una historia de transformación, de paciencia cósmica, y de las leyes inquebrantables del universo que moldean la materia en estructuras de inmensa complejidad y belleza. Las dos teorías principales del origen del sistema solar no son solo explicaciones científicas. Son narrativas épicas de la creación, que nos recuerdan nuestra profunda conexión con el cosmos y la maravilla de nuestra propia existencia. Somos el universo, conociéndose a sí mismo. Si este viaje a través del nacimiento de nuestro sistema solar te ha fascinado tanto como a nosotros, y si la exploración de los grandes misterios del universo te apasiona, te invitamos a ser parte de nuestra creciente comunidad. No te pierdas ninguna de nuestras próximas expediciones al conocimiento. Cada semana, desentrañamos nuevos enigmas. Exploramos nuevas fronteras de la ciencia y la tecnología. Si aún no lo has hecho, este es el momento perfecto. Suscríbete a Mentes del Abismo ahora mismo. Activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subamos un nuevo video. Y comparte este contenido con tus amigos y familiares que, como tú, buscan respuestas a las grandes preguntas del cosmos. Tu apoyo es fundamental para que sigamos creando contenido que despierte la curiosidad y la maravilla por la ciencia. Déjanos un comentario con tus pensamientos, tus propias preguntas, o sugiriendo qué otro misterio cósmico te gustaría que desveláramos. Gracias por acompañarnos en esta aventura de descubrimiento. Nos vemos en el próximo vídeo.